Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos adentraremos en una obra que está revolucionando nuestra comprensión sobre el trauma y las conexiones familiares. Este dolor no es mío, del reconocido experto en trauma transgeneracional, Mark Wolynn. Este libro extraordinario nos invita a explorar un territorio fascinante y muchas veces desconocido, la herencia del trauma a través de las generaciones. Wolynn, director del Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma Heredado, nos guía por un viaje transformador que revela cómo las experiencias dolorosas de nuestros antepasados pueden manifestarse en nuestras vidas actuales, influenciando nuestras decisiones, relaciones y hasta nuestra salud física. La obra de Wolynn no es solo otro libro de autoayuda, representa décadas de investigación científica combinada con experiencia clínica directa. A través de sus páginas, el autor nos muestra cómo los descubrimientos más recientes en epigenética y neurobiología están confirmando lo que muchas tradiciones ancestrales han sostenido durante siglos, que las experiencias de nuestros antepasados dejan una huella que puede transmitirse a través de las generaciones. En este episodio, exploraremos los conceptos fundamentales que Wolynn presenta en su obra, descubriendo cómo podemos identificar, comprender y finalmente sanar estos patrones heredados que tantas veces nos mantienen atrapados en ciclos de dolor aparentemente inexplicables. Analizaremos casos reales, estudios científicos y, lo más importante, aprenderemos herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestra propia vida para transformar este legado generacional. Imaginen por un momento que están experimentando un miedo intenso a algo específico, pero no pueden recordar ninguna experiencia personal que justifique ese temor. O quizás se encuentran repitiendo patrones de comportamiento que les resultan destructivos, pero no logran entender su origen. Según Mark Wolynn, estas experiencias podrían ser mucho más que simples coincidencias o patrones aleatorios, podrían ser manifestaciones de un trauma heredado de nuestros antepasados. La investigación científica en el campo de la epigenética ha revelado algo extraordinario: el trauma puede dejar marcas en nuestro ADN que se transmiten a las generaciones siguientes. Esto significa que las experiencias traumáticas de nuestros abuelos, bisabuelos e incluso ancestros más lejanos pueden influir en nuestro comportamiento y bienestar emocional actual. Wolynn nos presenta diversos estudios que demuestran cómo los descendientes de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, muestran alteraciones en los mismos genes relacionados con el estrés que sus antepasados, a pesar de no haber experimentado directamente el trauma original. Pero esto va más allá de los grandes eventos históricos. El autor nos muestra cómo traumas más cotidianos, como abandonos, pérdidas significativas o secretos familiares, pueden dejar una marca igualmente profunda en el linaje familiar. Por ejemplo, una cliente de Wolynn sufría de ataques de pánico inexplicables cada vez que tenía que separarse de sus hijos. Al investigar su historia familiar, descubrieron que su abuela había perdido a un hijo durante la guerra, una pérdida de la que nunca se habló en la familia. El miedo a la separación se había transmitido silenciosamente a través de las generaciones, manifestándose en esta mujer como ansiedad por separación. La comprensión de esta herencia biológica del trauma nos ayuda a entender por qué ciertos patrones parecen repetirse en las familias generación tras generación. No se trata simplemente de comportamientos aprendidos, existe una base biológica real para estas transmisiones. Los estudios han demostrado que incluso los descendientes de personas que experimentaron hambruna pueden mostrar alteraciones en su metabolismo y sus respuestas al estrés, sin haber pasado nunca por una situación de escasez alimentaria. La forma en que el trauma heredado se comunica en nuestras vidas es tan fascinante como compleja. Wolynn introduce el concepto del lenguaje del trauma, un sistema de comunicación único que nuestro cuerpo y mente utilizan para expresar estas heridas ancestrales. Este lenguaje se manifiesta a través de palabras, frases repetitivas, sensaciones corporales y patrones de comportamiento que, una vez decodificados, pueden revelarnos conexiones sorprendentes con nuestro pasado familiar. El autor nos presenta casos reveladores de cómo este lenguaje se manifiesta en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mujer que constantemente utilizaba la frase "me estoy ahogando" en diferentes contextos de su vida, descubrió que su abuelo había fallecido ahogado, un evento que había sido silenciado en su familia durante décadas. Su uso repetitivo de esta expresión no era casual, era una manifestación inconsciente de un trauma familiar no resuelto. El lenguaje del trauma no se limita a las palabras. Wolynn explica cómo nuestro cuerpo también puede expresar estas historias heredadas. Síntomas físicos aparentemente inexplicables pueden ser manifestaciones somáticas de traumas ancestrales. Un paciente sufría de tensión crónica en el cuello y descubrió que su abuelo había sobrevivido a un intento de ahorcamiento durante una guerra.
El cuerpo, en su sabiduría innata, estaba manteniendo viva una memoria que la mente consciente desconocía. Esta forma de comunicación también se manifiesta en nuestros miedos más profundos y en las situaciones que nos provocan reacciones desproporcionadas. Cuando alguien experimenta un terror inexplicable a ciertos escenarios o circunstancias, podría estar conectando con experiencias traumáticas de sus antepasados. Por ejemplo, un miedo irracional a los espacios cerrados podría estar relacionado con experiencias de encierro o confinamiento en generaciones anteriores. El autor nos enseña a prestar atención a estas señales sutiles pero significativas. Las palabras que usamos repetidamente, las sensaciones corporales persistentes y los patrones de comportamiento que parecen escapar a nuestra comprensión consciente son como pistas en un mapa que nos guía hacia la comprensión de nuestro legado familiar. Al aprender a reconocer y descifrar este lenguaje único, podemos comenzar a comprender mejor nuestras propias respuestas emocionales y comportamientos. Uno de los aspectos más fascinantes que Mark Wolynn explora en su obra es la naturaleza cíclica de los patrones familiares. Estos patrones, que a menudo parecen repetirse con una precisión casi matemática, nos revelan cómo el pasado familiar continúa moldeando nuestro presente de maneras sorprendentes y, a veces, desconcertantes. Pensemos por un momento en esas coincidencias que realmente no son coincidencias. Wolynn nos presenta el caso de una familia donde, durante 3 generaciones consecutivas, las mujeres experimentaron la pérdida de su primer hijo varón a la misma edad. Al investigar más profundamente, descubrieron que este patrón comenzó con una pérdida traumática que nunca fue procesada adecuadamente, creando lo que el autor denomina una lealtad inconsciente que se manifestaba generación tras generación. Estos patrones no se limitan a eventos traumáticos específicos. También pueden manifestarse en la forma en que manejamos nuestras relaciones, carreras profesionales e incluso nuestra salud. Por ejemplo, Wolynn describe el caso de una familia donde cada generación experimentaba quiebras financieras justo cuando alcanzaban cierto nivel de éxito. Al explorar la historia familiar, descubrieron que este patrón estaba conectado con un ancestro que había perdido toda su fortuna durante una crisis económica, generando un miedo transgeneracional al éxito que se manifestaba como un sabotaje inconsciente. La identificación de estos patrones requiere una mirada atenta y compasiva hacia nuestra historia familiar. No se trata simplemente de buscar similitudes superficiales, sino de comprender las conexiones más profundas que vinculan nuestras experiencias con las de nuestros antepasados. Por ejemplo, un patrón de relaciones románticas que terminan abruptamente podría estar conectado con una historia de pérdidas o separaciones forzadas en el pasado familiar. El autor nos enseña que estos patrones no son sentencias inevitables, sino señales que nos invitan a la conciencia y la sanación. Cuando comenzamos a reconocer estos ciclos repetitivos, ganamos el poder de transformarlos. Es como si el sistema familiar nos enviara mensajes a través del tiempo, esperando que finalmente alguien los escuche y los comprenda lo suficiente como para romper el ciclo. Adentrarnos en el núcleo del trauma heredado es como realizar una arqueología emocional de nuestra historia familiar. Wolynn nos guía en este proceso de excavación con una precisión y sensibilidad extraordinarias, mostrándonos cómo identificar y comprender las raíces más profundas de nuestros patrones heredados. El autor explica que el núcleo del trauma suele manifestarse en nuestras reacciones más viscerales y aparentemente inexplicables. Son esos momentos en que nuestra respuesta emocional parece desproporcionada con respecto a la situación que la provoca. Por ejemplo, Wolynn describe el caso de un hombre que experimentaba ataques de pánico severos cada vez que tenía que viajar en tren, sin haber tenido nunca una experiencia traumática personal relacionada con los ferrocarriles. Al investigar su historia familiar, descubrieron que su abuelo había sobrevivido a una deportación en tren durante el Holocausto, una experiencia que nunca fue procesada ni discutida en la familia. Este núcleo traumático también se manifiesta en nuestros miedos más profundos y persistentes. El autor nos presenta el concepto de geografía del trauma, que describe cómo ciertas situaciones, lugares o experiencias pueden activar respuestas traumáticas heredadas. Una mujer que sentía un terror inexplicable al agua, descubrió que su bisabuela había perdido a 2 hijos en un accidente de ahogamiento. El miedo al agua se había convertido en una señal de alarma transgeneracional, transmitida a través de generaciones como un mecanismo de protección inconsciente. Las manifestaciones del núcleo traumático no se limitan a miedos específicos. También pueden aparecer como patrones de pensamiento recurrentes, creencias limitantes o incluso como síntomas físicos crónicos. Wolynn describe cómo algunos pacientes experimentan dolores o malestares físicos que coinciden exactamente con las heridas o enfermedades sufridas por sus antepasados.
Es como si el cuerpo mantuviera una memoria celular de las experiencias traumáticas familiares. El autor enfatiza que identificar el núcleo del trauma no es suficiente, necesitamos desarrollar una comprensión compasiva de cómo estas experiencias han influido en nuestra vida. Este proceso de comprensión nos permite comenzar a separar lo que es verdaderamente nuestro de lo que hemos heredado. Por ejemplo, una persona que lucha constantemente con sentimientos de no ser merecedor del amor, podría estar cargando con los efectos de un rechazo o abandono experimentado por un ancestro. La identificación del núcleo traumático requiere un trabajo cuidadoso de autoobservación y exploración familiar. Bolin nos proporciona herramientas prácticas para este proceso, como el seguimiento de nuestras reacciones emocionales más intensas, la documentación de patrones recurrentes y la investigación de las historias familiares no contadas. Este trabajo de investigación personal se convierte en un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros antepasados, permitiéndonos comprender y transformar el legado del trauma en una fuente de sabiduría y crecimiento. En esta parte de nuestra exploración del trabajo de Mark Wolynn, nos adentramos en uno de los aspectos más delicados y profundos del trauma transgeneracional, la ruptura del vínculo familiar. Estas rupturas, que pueden ocurrir por múltiples razones, crean lo que el autor describe como agujeros en el sistema familiar, vacíos emocionales que buscan ser llenados por las generaciones subsiguientes. Imaginemos por un momento un árbol genealógico donde algunas ramas han sido cortadas, no físicamente, sino emocionalmente. Bolin nos presenta casos fascinantes donde estas exclusiones familiares han dejado marcas profundas en el sistema. Por ejemplo, describe la historia de una mujer que sufría de depresión crónica y un persistente sentimiento de no pertenecer. Al investigar su historia familiar, descubrieron que su abuela había tenido una hermana gemela que murió al nacer, un hecho que nunca se mencionó en la familia. La nieta, sin saberlo, estaba cargando con el dolor no procesado de esta pérdida, manifestándose como un sentimiento constante de que faltaba algo en su vida. Estas rupturas pueden ocurrir por diversos motivos: miembros de la familia que fueron exiliados, hijos dados en adopción, hermanos no reconocidos, o incluso aquellos que fueron borrados de la historia familiar debido a circunstancias vergonzosas o traumáticas. El autor explica cómo estos excluidos continúan ejerciendo una influencia poderosa en el sistema familiar, incluso cuando su existencia ha sido negada o olvidada. Un caso particularmente ilustrativo es el de un hombre que experimentaba una inexplicable dificultad para mantener relaciones duraderas. En el proceso de exploración, descubrió que su abuelo había abandonado a su primera esposa e hijos para comenzar una nueva familia, creando una ruptura que nunca fue reconocida. El nieto, sin ser consciente de esta historia, estaba repitiendo un patrón de distanciamiento emocional como una forma de lealtad inconsciente hacia aquellos que fueron abandonados. Bolin enfatiza que estas rupturas no solo afectan a las generaciones inmediatas, sino que pueden extenderse a lo largo de varias generaciones. Como ondas en un estanque, el impacto de estas exclusiones se propaga a través del tiempo, manifestándose en formas sutiles pero significativas. Por ejemplo, una familia puede desarrollar un patrón de evitar ciertos temas en las conversaciones, crear tabúes alrededor de ciertas experiencias o mantener secretos que todos conocen pero nadie menciona. El proceso de sanación del trauma transgeneracional, según nos presenta Bolin, es un viaje profundo que requiere tanto valentía como compasión. No se trata simplemente de descubrir y comprender nuestras heridas heredadas, es un proceso activo de transformación que puede cambiar no solo nuestra vida, sino la de toda nuestra línea familiar. Este proceso comienza con lo que el autor llama el despertar de la conciencia familiar. Es el momento en que empezamos a reconocer que ciertos patrones, comportamientos o sentimientos que hemos considerado exclusivamente nuestros, pueden tener raíces más profundas en nuestra historia familiar. Bolin describe el caso de una terapeuta que trabajaba con una paciente que sufría de ansiedad severa relacionada con la maternidad. A través del proceso de exploración, descubrieron que su bisabuela había perdido a 3 hijos durante una epidemia. El reconocimiento de esta conexión fue el primer paso para comenzar a desenredar el nudo del trauma heredado. El autor nos guía a través de lo que él denomina los 4 pasos de la sanación. El primero es la observación consciente, aprender a identificar y nombrar los patrones que se repiten en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que constantemente sabotea sus relaciones cuando están a punto de volverse más serias, puede comenzar a notar este patrón y preguntarse sobre su origen en la historia familiar. El segundo paso implica la investigación y reconexión con la historia familiar. Esto puede incluir conversaciones con familiares mayores, la búsqueda de documentos antiguos, o incluso la creación de un genograma emocional que mapee no solo las relaciones familiares,
sino también los eventos significativos y los patrones emocionales. Bolin describe cómo este proceso de investigación puede ser revelador y sanador en sí mismo, permitiéndonos ver nuestra historia personal como parte de una narrativa más amplia. El tercer paso involucra lo que el autor llama el trabajo de integración. Es aquí donde comenzamos a procesar emocionalmente las historias descubiertas y a crear nuevas narrativas que nos permitan honrar el pasado mientras nos liberamos de sus aspectos limitantes. Por ejemplo, una mujer que descubrió que su miedo al abandono estaba conectado con la historia de su abuela, quien perdió a toda su familia durante la guerra, pudo comenzar a crear una nueva narrativa que honrara la resiliencia de su abuela mientras se permitía desarrollar relaciones saludables y seguras. El cuarto y último paso es la transformación activa, donde comenzamos a tomar decisiones conscientes que rompen los viejos patrones y crean nuevas posibilidades. Esto puede incluir rituales de sanación, conversaciones reparadoras con familiares o acciones simbólicas que marquen el fin de ciclos antiguos y el comienzo de nuevos. Bolin comparte la historia de un hombre que, después de descubrir un patrón de conflictos financieros en su línea familiar, creó un ritual personal de liberación del miedo a la abundancia, marcando un punto de inflexión en su relación con el dinero y el éxito. El autor enfatiza que este proceso de sanación no es lineal ni tiene un punto final definitivo. Es más bien una espiral de crecimiento continuo, donde cada nueva comprensión nos lleva a capas más profundas de sanación y transformación. Lo más importante es que este trabajo no solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene el potencial de crear ondas de sanación que se extienden hacia adelante y hacia atrás en nuestra línea familiar. El trabajo de Mark Wolynn nos lleva a una comprensión profunda de cómo el sistema familiar opera como un organismo vivo, donde cada parte está intrínsecamente conectada con el todo. Esta perspectiva sistémica del trauma y la sanación nos muestra que no somos islas emocionales, estamos conectados a una red compleja de relaciones, historias y experiencias que se extienden más allá de nuestra experiencia individual. Pensemos en el sistema familiar como una tela de araña invisible pero resistente. Cuando tocamos un punto de esta tela, las vibraciones se sienten en toda la estructura. Bolin nos presenta casos fascinantes que ilustran esta interconexión. Por ejemplo, describe la historia de una familia donde 3 generaciones de mujeres experimentaban síntomas de ansiedad que se intensificaban durante el mes de marzo, sin una razón aparente. Al investigar la historia familiar, descubrieron que la bisabuela había perdido a su madre en marzo durante un conflicto bélico, un evento que nunca fue procesado emocionalmente pero que dejó una marca temporal en el sistema familiar. Esta comprensión sistémica nos ayuda a ver cómo los roles familiares y las dinámicas se transmiten y se mantienen a través de las generaciones. El autor describe cómo en algunas familias, ciertos miembros asumen inconscientemente el papel de portadores del dolor familiar. Por ejemplo, en una familia donde hubo una pérdida traumática, puede haber siempre un miembro que expresa la tristeza que otros no pueden o no se permiten sentir. Este papel puede pasarse de generación en generación, como una antorcha invisible que mantiene viva la memoria del trauma no resuelto. El trabajo con el sistema familiar también revela cómo los intentos de proteger a las generaciones más jóvenes ocultando información dolorosa pueden, paradójicamente, intensificar el impacto del trauma. Bolin comparte la historia de una familia donde los padres, intentando proteger a sus hijos del conocimiento de una tragedia familiar, crearon un silencio que se convirtió en una presencia más perturbadora que la verdad misma. Los hijos, sin saber por qué, desarrollaron una ansiedad inexplicable que solo comenzó a disminuir cuando la historia familiar fue finalmente revelada y procesada. La perspectiva sistémica también nos muestra cómo la sanación de un miembro de la familia puede tener un efecto positivo en todo el sistema. Es como si al sanar una parte, todo el organismo familiar comenzara a reequilibrarse. El autor describe casos donde el trabajo terapéutico de una persona ha llevado a cambios sorprendentes en otros miembros de la familia, incluso sin que estos participen directamente en el proceso de sanación. Por ejemplo, cuando una mujer comenzó a trabajar en su trauma heredado, notó que su hermana, que vivía en otro país y no estaba al tanto de este trabajo, comenzó a experimentar cambios positivos en patrones similares. En esta sección crucial de su trabajo, Bolin nos adentra en el territorio fascinante y a menudo sorprendente de cómo el trauma heredado puede manifestarse en nuestro cuerpo físico. El autor nos revela cómo nuestro cuerpo, en su sabiduría innata, puede convertirse en un archivo viviente de las experiencias traumáticas de nuestros antepasados. La conexión entre el trauma heredado y las manifestaciones físicas es respaldada por investigaciones científicas recientes en el campo de la epigenética y la neurobiología. Bolin presenta estudios que demuestran cómo el estrés traumático puede alterar la expresión genética,
afectando no solo a quien experimenta el trauma original sino también a sus descendientes. Por ejemplo, describe el caso de una paciente que sufría de dolores crónicos en el brazo izquierdo, sin ninguna causa médica aparente. Durante el proceso terapéutico, descubrieron que su abuelo había perdido el brazo izquierdo en un accidente laboral, una historia que nunca se discutió abiertamente en la familia pero que el cuerpo de la nieta parecía recordar. Las manifestaciones físicas del trauma heredado pueden tomar formas sorprendentemente específicas. El autor documenta casos donde los síntomas físicos coinciden exactamente con las heridas o enfermedades sufridas por los ancestros. Una mujer experimentaba dificultades respiratorias recurrentes que se intensificaban en situaciones de estrés. Al explorar su historia familiar, descubrieron que su bisabuelo había muerto por asfixia durante un incendio. El cuerpo de la mujer parecía estar recreando esta experiencia traumática como una forma de mantener viva la memoria y, quizás, como un intento inconsciente de procesar el trauma no resuelto. El trabajo de Bolin también nos muestra cómo ciertas enfermedades o condiciones médicas pueden tener raíces en el trauma transgeneracional. Por ejemplo, describe patrones de enfermedades autoinmunes que siguen líneas familiares específicas, no solo por predisposición genética, sino también por la forma en que el trauma puede afectar al sistema inmunológico a través de las generaciones. Un caso particular involucra a una familia donde varias generaciones de mujeres desarrollaron problemas tiroideos alrededor de la misma edad, coincidiendo con un evento traumático en la historia familiar que involucraba amenazas a la supervivencia. Estas manifestaciones físicas no se limitan a síntomas específicos. El autor explica cómo el trauma heredado puede afectar nuestros patrones de sueño, niveles de energía, e incluso nuestra relación con la comida y el ejercicio. Una familia que experimentó hambruna durante la guerra puede transmitir no solo los cambios epigenéticos relacionados con el metabolismo, sino también comportamientos compulsivos alrededor de la comida que persisten generaciones después de que la amenaza original haya desaparecido. La comprensión de esta conexión cuerpo-trauma nos lleva a un enfoque más holístico de la sanación. Bolin enfatiza que el trabajo con el trauma heredado debe incluir tanto la dimensión psicológica como la física. Describe técnicas específicas para trabajar con estas manifestaciones corporales, incluyendo prácticas de atención plena, trabajo corporal y ejercicios de respiración que pueden ayudar a liberar el trauma almacenado en el cuerpo. Por ejemplo, una paciente que sufría de tensión crónica en el cuello encontró alivio combinando la exploración de su historia familiar con técnicas de liberación somática y ejercicios de respiración consciente. En esta parte fundamental de su trabajo, Mark Wolynn nos guía hacia una de las experiencias más transformadoras en el proceso de sanación del trauma transgeneracional, la reconexión consciente con nuestros ancestros. Esta reconexión va mucho más allá de la simple investigación genealógica, es un proceso profundo de comprensión, reconciliación y honra que puede transformar nuestra relación con nuestro linaje familiar. El autor nos muestra cómo esta reconexión puede comenzar con algo tan simple como colocar fotografías de nuestros ancestros en un lugar visible de nuestro hogar. Sin embargo, el proceso va mucho más allá de los gestos físicos. Bolin describe el caso de una mujer que sufría de una profunda sensación de desconexión y falta de propósito en su vida. Al comenzar a investigar su historia familiar, descubrió que su abuela había sido una curandera respetada en su comunidad, un legado que había sido olvidado por las generaciones posteriores. El proceso de reconectar con esta historia no solo le dio un nuevo sentido de identidad, sino que también la inspiró a explorar sus propios dones sanadores. La reconexión ancestral también implica desarrollar una comprensión más profunda de los contextos históricos y sociales que moldearon las vidas de nuestros antepasados. Por ejemplo, Bolin comparte la historia de un hombre que siempre había juzgado duramente a su abuelo por su aparente frialdad emocional. Al investigar más profundamente, descubrió que su abuelo había sobrevivido a experiencias traumáticas durante la guerra que lo llevaron a desarrollar un mecanismo de supervivencia basado en el distanciamiento emocional. Esta comprensión no solo transformó su percepción de su abuelo, sino que también le ayudó a entender y comenzar a sanar sus propios patrones de distanciamiento emocional. El autor enfatiza la importancia de lo que él llama las conversaciones sanadoras con los ancestros. Estas pueden ser literales, visitando lugares significativos o tumbas familiares, o simbólicas, a través de rituales, meditaciones o diálogos imaginarios. Una paciente que trabajaba con Bolin estableció la práctica de escribir cartas a su bisabuela, quien había perdido a varios hijos durante una epidemia. Aunque nunca la había conocido, este proceso le permitió procesar el dolor transgeneracional que había heredado y comenzar a liberar los patrones de miedo y sobreprotección que habían afectado su propia maternidad.
La reconexión ancestral también nos permite identificar y honrar las fortalezas y recursos que hemos heredado. Bolin describe cómo muchas personas descubren que sus mayores desafíos están conectados con sus mayores dones. Por ejemplo, una familia que sobrevivió a la pobreza extrema puede haber desarrollado una extraordinaria capacidad de resiliencia y creatividad que se transmite a través de las generaciones. Reconocer y honrar estas fortalezas ancestrales nos permite transformar el legado del trauma en uno de sabiduría y poder personal. En este punto culminante de su obra, Bolin nos presenta la posibilidad más poderosa y esperanzadora, la capacidad de transformar el legado del trauma en uno de sabiduría, sanación y crecimiento. Esta transformación no significa negar o minimizar el dolor del pasado, sino más bien integrarlo de una manera que nos permita crear nuevas posibilidades para nosotros mismos y las generaciones futuras. El autor nos muestra cómo la transformación del legado comienza con la decisión consciente de ser lo que él llama un punto de inflexión en nuestra línea familiar. Comparte la historia inspiradora de una mujer que, después de descubrir un patrón de abandono que se remontaba a 4 generaciones en su familia, decidió convertirse en lo que ella llamó la ancestro del futuro. Esta decisión la llevó a hacer un trabajo profundo de sanación personal y a crear nuevos patrones de apego seguro con sus propios hijos, efectivamente transformando el legado de abandono en uno de presencia y conexión consciente. La transformación del legado también implica lo que Bolin llama reescribir la historia familiar desde una perspectiva de poder. Esto no significa cambiar los hechos históricos, sino más bien encontrar nuevas formas de interpretar y relacionarnos con nuestra historia familiar. Por ejemplo, un hombre que siempre había visto la historia de migración de su familia como una de pérdida y desarraigo, comenzó a verla como una historia de coraje, adaptabilidad y supervivencia. Esta nueva perspectiva no solo transformó su relación con su historia familiar, sino que también le dio nuevos recursos para enfrentar sus propios desafíos. El autor enfatiza que la transformación del legado es un proceso continuo que requiere atención y dedicación constantes. No se trata de un destino final, sino de un compromiso continuo con la conciencia y el crecimiento. Una parte crucial de este proceso es lo que Bolin llama crear nuevas historias familiares. Estas son las narrativas que comenzamos a vivir y transmitir cuando nos liberamos de los patrones limitantes del pasado. Por ejemplo, una familia que había estado marcada por el silencio y los secretos comenzó a crear nuevas tradiciones de comunicación abierta y honesta, transformando así el legado del silencio en uno de transparencia y conexión auténtica. La transformación del legado también tiene un impacto significativo en cómo nos relacionamos con el futuro. Bolin describe cómo las personas que han hecho este trabajo a menudo reportan una sensación de mayor libertad y posibilidad en sus vidas. Ya no se sienten atados por las limitaciones del pasado, sino empoderados para crear nuevas posibilidades. Una mujer que había trabajado en transformar un legado de victimización descubrió que no solo se sentía más empoderada en su propia vida, sino que también estaba inspirando a otros miembros de su familia a reclamar su poder personal. Finalmente, el autor nos recuerda que la transformación del legado es un regalo que ofrecemos no solo a nosotros mismos y a nuestros descendientes, sino también a nuestros ancestros. Al sanar y transformar los patrones del pasado, de alguna manera también estamos sanando hacia atrás en el tiempo, honrando los sacrificios y luchas de nuestros antepasados al crear algo nuevo y positivo a partir de su experiencia. Como una paciente le dijo a Bolin, siento que al hacer este trabajo, no solo estoy creando un futuro mejor para mis hijos, sino que también estoy cumpliendo los sueños no realizados de mis ancestros. Al concluir nuestro viaje por las reveladoras páginas de Este dolor no es mío, nos encontramos con una verdad profunda y transformadora: el trauma que cargamos no siempre es exclusivamente nuestro, pero la responsabilidad de sanarlo sí lo es. Mark Bolin nos ha guiado por un camino de descubrimiento que nos muestra cómo las experiencias de nuestros antepasados continúan resonando en nuestras vidas, y más importante aún, cómo podemos transformar este legado de dolor en una fuente de sabiduría y crecimiento. La obra nos enseña que la sanación del trauma transgeneracional no es solo un acto de autocuidado personal, es un regalo que ofrecemos a las generaciones pasadas y futuras. Al reconocer y trabajar con estos patrones heredados, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también creamos nuevas posibilidades para quienes vendrán después de nosotros. La investigación y metodología de Bolin nos ofrece esperanza y herramientas prácticas para abordar estos patrones profundamente arraigados. Nos muestra que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar nuestra relación con él y, en el proceso, transformar nuestro futuro y el de nuestra línea familiar. Para finalizar, como siempre enfatizamos en cada episodio de Obcast, lo que hemos compartido hoy es apenas una muestra de la profundidad y riqueza que encontrarán en Este dolor no es mío.
A pesar de que hemos explorado algunos de los conceptos fundamentales, la obra completa ofrece una experiencia mucho más profunda y transformadora, con casos de estudio detallados, ejercicios prácticos y herramientas específicas para el trabajo de sanación transgeneracional. En la descripción del episodio encontrarán el enlace para adquirir el libro. Les recordamos que el verdadero valor del conocimiento viene de la inmersión completa en estas obras transformadoras. Esta es una lectura esencial para cualquiera que busque comprender y sanar los patrones generacionales que han dado forma a su vida. La invitación está hecha, adéntrense en estas páginas y descubran cómo el entendimiento de nuestro pasado familiar puede ser la clave para un futuro más consciente y liberado. Hasta el próximo episodio.